hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo no me voy, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo hasta que suceda, yo hasta que tu gloria, hasta que inundes mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a Muy buenas noches, hermanos. Reciban un saludo de su siervo Miguel Vázquez y las más grandes bendiciones de parte de Dios, de su Espíritu y de su Hijo Jesucristo. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que creo que es de gran utilidad para cristianos y no cristianos. El propósito de Dios hoy por muchos es ignorado. Si salimos a las calles y les preguntamos a las personas cuál es el propósito de Dios o cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida o para la vida del hombre, es muy seguro que vamos a recibir diferentes respuestas muy variadas, porque de manera muy general el hombre no conoce específicamente cuál es el propósito que Dios tiene para la humanidad. Hay algunas personas que sí conocen el propósito, sin embargo, menospreciamos el propósito de Dios. Hay otras personas que no lo menospreciamos, al contrario, lo valoramos. ¿Lo valoramos? Realmente lo valoramos. Entendemos que ese es el único y verdadero propósito de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, parece ser que ese propósito eventual y constantemente nos avergüenza. Sin embargo, para muchas personas, el propósito de Dios en sus vidas se ha convertido el poder de Dios obrando en el corazón del hombre que confía en aquel a quien declara Dios. El punto número 1 que quiero mostrar el día de hoy, en esta noche, es algo que quiero compartir con ustedes, es algo que nosotros ya sabemos, pero que tenemos que concientizar, valorar y poner en práctica tal conocimiento. El primer conocimiento que quiero compartir con ustedes es que el Dios al que nosotros alabamos, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, es eso, un Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, y que todas las cosas que suceden en la vida están bajo su control. No hay nada que salga de sus propósitos. Número 2. Debido a que Dios es el soberano, el dueño de toda la creación, debido a que Dios es el todopoderoso y en Él está la misericordia, el hombre debe entender, debe comprender que es un ser frágil, muy frágil, que es un ser mortal,
que sus días, que sus años son como la nada ante el vasto universo y que sin Dios no puede ni debe vivir. La suma de estos dos puntos nos llevarán a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Para ingresar a este conocimiento, quiero invitarlos, por favor, a escuchar o a leer conmigo todo el Salmo 90 en el cual voy a estar hablando, aunque voy a destacar únicamente los primeros 3 versículos. Sin embargo, lo invito a leer conmigo para contextualizar el capítulo completo del Salmo 90. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Hermanos, este salmo es considerado como el primero y más antiguo de todos los salmos que se encuentran en el Salterio de los 150 salmos. Es un salmo atribuido a Moisés. Es un salmo que nos lleva a reflexionar sobre el poder manifestado de Dios sobre el pueblo de Israel en los tiempos de las diferentes circunstancias de aflicción. Hoy nosotros también estamos viviendo tiempos de aflicción y el Dios de Moisés es el mismo Dios de misericordia y de poder al cual nosotros podemos clamar y con el cual nosotros podemos y debemos contar. Yo quisiera que estos puntos estuvieran en un lugar muy importante en su corazón y en su mente, y que no se olvide nunca usted de eso. El versículo número 1 nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es una realidad, es una verdad que la misericordia de Dios ha estado a disposición del hombre a través de todas las generaciones. Este primer versículo nos deja ver una cualidad exclusiva del Dios soberano. La palabra que se emplea al inicio de este salmo es la palabra Señor, la cual de la traducción original del hebreo es la palabra Adonai. La palabra Adonai es una palabra que si ustedes buscaran en algún diccionario, sería definida como mi Señor, y transmite la idea del Señor y dueño de las cosas, de todo lo existente, especialmente cuando es a Dios a quien hace referencia o alusión esta palabra. Adonai. Dios es el dueño de toda la creación. Todo lo visible y lo invisible fue creado por Dios. Antes de Dios, solamente era Dios. Y todas las demás cosas provienen de Él. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos santos. Amén. Hermanos, tomando en cuenta que Dios es el soberano de toda la creación, es el dueño y creador de todo lo existente, Él es el que permite e incapacita las cosas para que sucedan o no. Es a Él a quien nosotros debemos de clamar. Es en Él y solamente en Él en quien nosotros podemos confiar. Recuerde que la palabra Adonai significa Señor y como tal transmite la idea de aquel que es dueño y soberano de su creación. Ahora, si las cosas existentes
le pertenecen a Dios y todas las cosas, buenas o malas, tienen un propósito, yo quiero que usted entienda, quiero que usted comprenda que no hay nada, absolutamente nada, que sea mayor que el Creador. Y por lo tanto no hay nada que esté fuera de su voluntad. No digo de su voluntad, no hay nada que esté fuera de su control. Todo está bajo su control. Porque ciertamente las cosas malas no son voluntad de Dios, pero aún ellas están bajo su control. Ahora, ¿cómo Dios puede usar una circunstancia como la que estamos viviendo para sus propósitos y que estén bajo su control? ¿Cómo pudiera ayudarnos a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que confiamos en Dios? ¿Cómo puede ayudarnos esta situación del coronavirus para los propósitos? ¿Cómo pueden ayudar estas circunstancias para los propósitos de Dios? En primer lugar, yo quiero decirles que esta situación a los hijos de Dios les ha ayudado en mucho, en mucho. Jamás yo en el conocimiento o en la experiencia que tengo de mi vida, jamás había experimentado una actividad de predicación a nivel mundial persiguiendo el único propósito de que Dios tenga misericordia sobre el mundo, como se predica en los tiempos actuales. La tecnología y los medios que en algún tiempo fueron utilizados para destrucción, hoy están siendo fuertemente empleados para reunir a aquellos a quien Dios está llamando a través de su Espíritu. El mundo realmente escucha y está muy alarmado por las noticias que transmiten los medios en todas las partes del mundo. Está angustiado. ¿Cómo quisiera yo que ese mensaje de angustia fuera compartido por los gobernantes que controlan los medios masivos de información? Pero, amados hermanos, ese es un trabajo exclusivo y privilegiado para los hijos de Dios. Y gracias a Dios porque hoy a través de estos medios el mundo puede escuchar y despertar la inquietud para poder conocer y comprender que solamente en Dios hay salvación. Estos son tiempos de dificultad, como para mí, como también para muchos de ustedes. Recientemente yo estuve hospitalizado, estuve enfermo, estuve 2 semanas hospitalizado y estuve muy en paz. Mientras yo estaba hospitalizado, veía yo que mis compañeros que estaban en la misma sala conmigo estaban sufriendo mucho. Y mientras ellos se quejaban y mientras ellos sufrían, yo podía suplicar a Dios por sus vidas y también por la mía. Entonces mi malestar, así como el malestar que estamos experimentando el día de hoy, nos ayuda a bien para que nosotros podamos predicar no malas noticias, sino buenas noticias. Es más, una sola noticia, y esa noticia es que en Cristo hay victoria. En Jesucristo hay vida y no muerte. En Jesucristo hay salvación y en Él está el maravilloso y grande propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y fuera de Él no hay nada, solamente malas noticias. En segundo lugar, este tema del coronavirus, este tema que ha generado un caos a nivel mundial, nos puede ayudar a anhelar estar en la presencia de Dios. Porque yo quiero preguntarle a usted una cosa. Si usted es cristiano o aún si no lo es, yo quiero preguntarle a usted una cosa. ¿En verdad
¿Usted ama la vida que se está viviendo en la actualidad? Recordemos que no hace mucho tiempo, estaban secuestrando niños para poder vender sus órganos, para poder negociar con sus órganos. Podemos recordar que el abuso a las mujeres era algo que estaba creciendo descontroladamente. Podemos reconocer que el hambre y la muerte por el hambre se está manifestando en muchos lugares del mundo. Podemos reconocer que la corrupción, la violencia, la falta de piedad es una manifestación que generaliza todos los confines de la tierra. ¿Es real que nosotros queremos vivir esta vida? Porque según la palabra de Dios, Dios promete para aquellos que perseveran en su gracia una vida muy diferente. Y esa vida viene casualmente posterior a esta que nosotros llamamos vida. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Es decir, para que esas cosas, esa presencia con Dios, esa consolación, esa vida sin llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor suceda, es necesario que estas cosas acontezcan primero. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted que dice ser creyente de Dios, usted que cree que existe un Dios todopoderoso, ¿en dónde desea usted pasar el resto de la eternidad? Porque es cierto que la eternidad es una realidad y nosotros seremos parte de ella. Podemos estar en el cielo, en la presencia y la consolación eterna, o podemos estar alejados de Dios, sufriendo el horrendo infierno que ha sido preparado para aquellos que desprecian la salvación que Dios nos ofrece. Pero, ¿por qué esperar hasta el día que estemos muertos? ¿Por qué esperar hasta el día que nosotros estemos enfermos o estemos en dificultades? Podemos empezar a vivir la consolación de Dios hoy mismo. Esta noche es más. La consolación, el amor, la provisión, la fortaleza, la sabiduría, el propósito, la paz, el regocijo, la dicha, puede ser una realidad en la vida de nosotros a partir del día de hoy. Quiero, por favor, que pongan mucha atención, por favor, a esta lectura que les quiero dar. Se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 4, la cual dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice la palabra de Dios que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros deberíamos vivir en sanidad y sin dolor, puesto que Jesús se ha llevado esas cosas. Sin embargo, nosotros, en vez de tener ese gozo, tenemos a un Cristo que le recordamos por haber sido azotado, por haber sido herido y por haber sido abatido. Pero debemos recordar que posterior a estas cosas, el Cristo fue glorificado y fue hecho Dios y Señor. Jesucristo, hermanos, de ninguna manera vino al mundo a causar lástimas. Jesús vino a dar su vida por usted y por mí. Pero no vino a dar una vida para que
para que simplemente nosotros admiremos su obra, sino Él vino a dar su vida para que nosotros podamos vivir, pues Él ha pagado con su muerte la culpa que nosotros llevamos. Yo le pregunto una cosa, ¿le gusta a usted la vida que vive? ¿Se siente conforme con la vida que usted está viviendo? ¿Está usted feliz con las circunstancias que están viviendo sus seres amados? ¿Se siente feliz que sus seres amados enfermen? ¿Cómo se siente? ¿En realidad esto le provee paz? Jesús vino a cumplir la profecía hecha por Isaías. En Mateo, escuchen usted bien, por favor, dice Mateo 8, capítulo 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Eran personas que eran literalmente poseídos por demonios. Una persona cuando es poseída por un demonio, definitivamente su manifestación es algo que causa terror. Actualmente, una persona que está sufriendo las consecuencias de una enfermedad causa mucho dolor. Y la enfermedad no es voluntad de Dios. Es consecuencia de la rebeldía manifestada o generada por el pecado del hombre. Pero fíjese bien, en aquella vez trajeron a él muchos endemoniados. Imagínese muy bien, imagínese usted que llegan muchos endemoniados a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús con ellos? Imagínese usted, traigamos este cuadro, representémoslos a estos tiempos. Vienen a usted como cristiano muchos enfermos. ¿Qué hace usted con todos esos enfermos? Muchos desconsolados, muchos angustiados, muchos preocupados, muchos abatidos. ¿Qué hace usted con ellos? Veamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, sabemos que en la cruz, en donde murió nuestro Señor, fueron puestos los pecados de todo aquel que cree y acepta en el sacrificio que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Y bajo esta fe, y solamente bajo esta fe, hoy podemos estar en la presencia de Dios. No necesitamos esperar hasta la venida del Señor para creer que es una realidad. No necesitamos esperar a que la enfermedad, a que el miedo y el abuso social hagan estragos en nuestras vidas para que nosotros podamos reconocer que solamente en Jesucristo hay verdadera paz. Entonces, el primer punto, Señor, tú nos has sido refugio. Vemos en esta palabra, Señor, la soberanía de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito es que prediquemos su palabra bajo toda circunstancia. Ahora, el segundo punto que quiero yo exponer para ustedes basado en este texto es porque el texto dice, Señor, tú nos has sido refugio. La palabra refugio aplicada a nuestro Señor es esa palabra que se traduce del hebreo Yahvé. Yahvé, el Dios de misericordias,
el que hace misericordia hasta la tercera y cuarta generación, el que ofrece la consolación, el que ofrece el abrigo, el que ofrece el amparo, el que ofrece es el refugio, el refugio. Ahora, trajeron a Jesús muchos endemoniados, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Los despreció? ¿O encontraron refugio en Él y fueron sanados y fueron liberados? Pues por medio de la palabra, amados hermanos, solamente en Dios podemos tener de generación en generación el refugio que experimentó el pueblo de Israel y que hoy podemos experimentar también. ¿Cuál es el medio o cómo es ese medio que utilizó Jesús para provocar el refugio a aquellos que le buscaron? Su palabra. Dios, a través de su palabra, nos da sabiduría, nos da consolación, nos da poder, nos da fortaleza, nos da promesas, nos da aliento, nos da refugio para soportar cualquier tipo de aflicción, de manera que hoy ni usted ni yo temamos a lo que acontece en el presente, sino que más bien, entendiendo lo que está sucediendo en el presente, anhelamos lo que ha de venir. ¿De qué otra manera nosotros recibimos consolación por medio de Dios? No solamente a través de la comunión por medio de la palabra, sino también a través de las oraciones. Es cierto que cuando usted está afligido, se acerca a Dios en oración, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, todas nuestras peticiones las ponemos en el conocimiento delante de Dios, y el Espíritu de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Nos da paz, la única paz que desciende de los cielos. Entonces, Dios puede utilizar esta situación negativa y adversa, en primer lugar, para entender que Él es soberano, y como soberano podemos comprender que hemos sido creados con un propósito sobre el cual nosotros debemos vivir. Podemos entender también a través de este salmo que solamente en Dios nosotros podemos tener el refugio. ¿A quién iremos, Señor?, dijeron los discípulos, si solamente tú tienes palabras de vida. Quiero compartir con ustedes que Dios es un Dios de poder. El Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Y esto quiere decir que ninguna circunstancia está fuera de su control o fuera de su capacidad. Dios tiene todo el poder para hacer y deshacer las cosas con el poder de su palabra. Dice la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta palabra, Dios, en este contexto, la palabra traducida del hebreo es la palabra Elohim, que es la misma palabra que se traduce en Génesis 1, hablando de aquel Dios que con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ese es el Dios quien con su palabra tiene el poder para hacer que las cosas sean conforme a su voluntad. Y quiero que usted entienda una cosa muy importante, que la voluntad de Dios no es que usted sufra, no es que usted muera, no es que usted esté asustado, no es que usted esté en las tinieblas, en la ignorancia, sino que usted tenga todo el conocimiento, habiendo sido tratado de las tinieblas a la luz, y que usted sea una luz admirable en este mundo de tinieblas, una luz de confianza, una luz de seguridad, una luz de poder, una luz de fe y esperanza en el Dios Todopoderoso. Pero tenemos que entender que estas cosas provienen por medio de la palabra de Dios. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 dice así:
acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, fíjese bien, si usted oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Santiago dijo que no hay que ser oidor solamente, sino también hacedor. Aquí Dios dice oír la voz para guardar y poner por obra sus mandamientos. Las bendiciones de Dios están garantizadas para todos aquellos que oyen su palabra y habiendo escuchado la palabra de Dios, guardan sus mandamientos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no la oyen? ¿O qué pasa con aquellos que la oyen y la menosprecian? ¿Qué pasa con aquellos que la oyen, la valoran, pero que no la ponen por obras? Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estas palabras, hermanos, dicen mucho. Hay algo que usted y yo debemos entender. Somos frágiles. Somos muy frágiles. En nosotros no hay ningún poder. Pero en Cristo hay poder y hay vida eterna. En cuarto lugar, algo que quiero enseñar de este Salmo 90, según el versículo número 2, es la eternidad de Dios y sus propósitos eternos para nosotros. Dicen, antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Palabras que aplican a nuestro Señor Jesucristo en su divinidad, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Antes de todos los tiempos tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios de misericordia y su misericordia es siempre fresca para aquel que la solicite. En quinto lugar de este salmo, quiero recordar y entender que tenemos a un Dios que es inmutable. Es decir, nuestro Dios no cambia. Dice la palabra de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios y jamás dejarás de ser Dios. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Por lo tanto, todo lo que proviene de Dios es bueno. Santiago lo cita en el capítulo 1:17 diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, todo lo que ofrece para nosotros, siempre ha sido refugio, siempre ha sido amor, consolación, sabiduría, poder, propósitos, victoria. En Él no hay nada que se compare. Y todas estas buenas dádivas provienen de Dios. Pero usted las tiene que creer, tiene que clamar, tiene que pedirlas, tiene que rogarlas. Y el Padre está complacido en brindarlas. Amados hermanos, quiero decirles finalmente, basándome en este texto, en el versículo número 3, que sin Dios, sin su poder, sin su eternidad, sin su inmutabilidad, sin su misericordia, no somos más que seres mortales que pronto, muy pronto, así como pasa un día del otro, o así como la
la hierba crece en la mañana y muere en la noche, así serán también nuestros días. Pero escuche, déjeme concluir con este texto que dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantados, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Cuántas cosas más necesitan suceder para que usted y yo seamos quebrantados y realmente convertidos de la incapacidad a la capacidad, de la imposibilidad a la posibilidad, de las tinieblas a la luz, de la mortandad a la eternidad? Dios tiene, hermanos, control de todas las cosas. Dios tiene control y todas las cosas que están sucediendo tienen el único propósito de que usted se convierta a Él. Usted podría decir en alguna ocasión: hermano, usted está equivocado, yo ya me convertí al Señor, yo ya me bauticé, yo ya acepté a Jesucristo como el Señor, yo voy a una iglesia, yo canto, yo danzo, yo alabo, yo ofrendo, yo diezmo. Y usted pudiera ser sorprendido con las palabras del Señor en el día postrero, el cual se anuncien: apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que fuimos llamados para los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios para toda la humanidad es que mostremos por medio del conocimiento de su palabra la sabiduría que se transmite en misericordia y vida para todas las naciones a través de todas las generaciones. Podemos morir en las peores o en las mejores circunstancias. Y yo podría engañarlos en esta noche diciendo: hermanos, usted no se preocupe, porque usted, si se muere, se va a ir con Dios, pues usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Pero yo tengo que declarar la verdad, porque la palabra de Dios nos insta a andar sobre la verdad, porque la verdad, los hijos que andan en verdad alegran a Dios, y yo quiero alegrar a Dios, aunque esto pueda generar inconformidad con los hombres. Pero la verdad es que si usted y yo no predicamos la palabra de salvación, no predicamos la palabra de poder de transformación, no predicamos esa palabra que produce el fruto del Espíritu Santo, no vivimos por las obras producto de la fe, ciertamente moriremos y no estaremos con Dios. Es importante que nosotros alabemos a Dios, es importante que nosotros cantemos a Dios, pero todos los hijos de Dios son llamados para hacer luz en el mundo. ¿Qué tipo de luz? Esa luz que alumbra por medio de la palabra, la cual traslada a estas tinieblas y a este valle de mortandad a la presencia de Dios allá en la eternidad. Y de esta manera, amados hermanos, yo puedo asegurarle una cosa, no como hombre, sino como un siervo de Dios: Jesucristo estará todos los días hasta el fin del siglo en su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Déjeme orar para concluir con este mensaje. Padre, te pido perdón, Señor, perdón y misericordia, Señor, porque fallamos a los propósitos que tú tienes para nosotros que nos declaramos cristianos, que nos declaramos hijos tuyos, pero que vivimos, Señor, confiados en tu amor, pero no vivimos, Señor, en obediencia a tu palabra. Yo te pido, Señor, si ese es el caso de algunos de mis hermanos que me escuchan, que Padre, que a través de tu misericordia y a través de tu amor, tú nos traigas una vez más al propósito. Yo te pido, Señor, que nos des por medio de tu Espíritu, Señor, ese valor, Señor, y esa sabiduría para declarar, Señor, no un mensaje motivador, Señor, y de esperanzas falsas, sino que un verdadero mensaje poderoso, Señor, porque proviene de esa palabra que es capaz, Señor, de crear todo lo existente y así también de destruirlo y volverlo a hacer.
Quiero suplicarte, Señor, que en esta noche, Señor, y todos los días, Señor, la comunión sea permanente con el Padre, con el Hijo y con tu Espíritu Santo. Y quiero pedirte, Señor, que conforme a tu presencia, Señor, en nuestras vidas, nosotros estemos confiados, Señor, que no hay nada, Señor, en esta vida que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, te necesitamos y te bendecimos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra por todos los siglos santos. Amén.